Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. En el sol de la tarde. A esta hora, don Fafa Taveras con su comentario. Yo observo mucho la discusión de ustedes aquí. Bueno, y trato eso es respeto, de integrarla en mi comentario a propósito de que siempre se refieren a interpretaciones que tenemos todos. Hoy ha sido un debate directo e indirecto sobre qué es la voluntad popular. Estamos diciendo que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un reordenamiento político de Europa con la integración de las poblaciones afectadas por la derrota o por el costo que se trabajó para recuperar su independencia. Yo no sé cuántos muertos fuera de los rusos se produjo de Europa, porque yo sé que el mayor país en sacrificio fue Rusia, cercado por los alemanes en una resistencia que llevó a un nivel tal que cuando se habilita Rusia, ella avanza sobre Europa y llega a Alemania. Por eso se dividió Alemania, porque una parte de su emancipación fue hecha por el ejército ruso que había venido enfrentando y derrotando a los alemanes. Ahora hay un problema también. Yo no recuerdo ninguna discusión de conflictos donde 30 países de Europa pueden interesarse en un punto de vista como lo que pasa en Ucrania y ponerse de acuerdo. Siempre había disidencia. Yo creo que esta vez ellos saben que en Europa no se puede desencadenar una guerra. Europa ha pagado dos precios, Primera y Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que en ninguna parte, territorialmente hablando, hay más comprensión que en Europa del costo real de una guerra. En esta época hay un componente. Los países que encabezan a nivel fundamental el conflicto, Rusia, y por el otro lado Estados Unidos apoyando a un pueblo cercano a Rusia, con lo que tiene esta relación. Ahora, cuando uno se enfrenta a ese hecho, se pregunta, ¿se puede ser indiferente a las consecuencias previsibles de una guerra en Europa? Yo creo que como es tan grave y tan evidente la consecuencia, habrá que buscar una manera que no lo lleve a pelear. Porque sería una estupidez inmensa que ese caso de Crimea y Estados Unidos lleve a una confrontación motivada por la orientación militar que tiene la OTAN, que era la expresión en nombre de la que Estados Unidos ejercía su autoridad sobre el continente europeo. Pero aquella autoridad que se ejercía con la OTAN era en nombre de que había una división del mundo y ellos eran la garantía de este lado frente al avance posible de los comunistas o para desalentarlo, porque era con Europa organizada en un aparato dirigido por Estados Unidos que iban a fallar. Pasó la Guerra Fría y la OTAN sigue ahí. Pero la OTAN no tiene hoy ni el papel ni la posibilidad de ayer. Las informaciones que vienen de que una guerra, que Rusia invade a Crimea, ajá. ¿Y por qué la OTAN no actúa? ¿Sí? ¿Por qué no actúa? Porque ella fue concebida para proteger los Estados miembros de ella. Este Estado víctima no llegó a formalizar su integración en la OTAN. Pero la gente sabe que el debate es precisamente por la identidad que las autoridades aceptaban de ser parte de la OTAN y el interés estratégico de Rusia de no permitir que un vecino fuese portador de armas que lo pudiesen eliminar a ellos a nivel de lo que representa hoy el carácter atómico de las batallas. Hay un problema de subsistencia esencial para Rusia y por el otro lado una muestra en Europa de lo que ocurre. Yo no tengo ninguna duda de que no es posible que se produzca una guerra
que comprometa a Europa enfrentando a Rusia para defender una parte de un territorio como es este vecino en conflicto con Rusia. Y si no es posible prever una guerra, tendrá que lograrse un entendimiento. Y eso caracteriza entonces la época. Hoy los conflictos no pueden defenderse y pretender imponerse su victoria con la cuestión militar en el mundo. Pero hay zonas donde resolverlo a la fuerza no afecta a nadie. Pero en el lugar que está ocurrido, provocaría una confrontación que nadie quiere asistir a ella. Que los países que tienen la mayor reserva atómica se enfrenten por una demanda como esta, que tiene en juego un poco de tradición y de vínculo entre las dos sociedades en contradicción. Nadie va a ver como buena cosa de que ahí no nos importa la consecuencia. Por eso yo creo que este momento es la mejor muestra para entender el cambio de la época. El predominio que tenía Estados Unidos en el mundo, recurriendo al carácter militar, diplomático suyo, no tiene potencialidad de vigencia hoy en Europa. Lo puede tener en África a lo mejor, pero en Europa no tiene esa vigencia por dos razones. Europa está unificada, tiene a la OTAN, pero Europa tiene un compromiso que han dicho sus jefes: fortalecer su propia unidad, ahora sin Inglaterra en su fila. Y dos, fortalecer su propia moneda. Es decir, tienen dos propósitos fundamentales económicos que este hecho, aunque lo repudien, no pone en primer plano la vida real del continente. Por eso, independientemente de lo que se esté diciendo, yo no tengo duda que eso no puede llevarnos a una guerra. Ahora, las consecuencias son previsibles. Que ese conflicto se prolongue va a repercutir en los precios no solo del petróleo, sino del transporte y en muchos aspectos económicos. Es decir, que es un conflicto que nos va a interesar a todos los pueblos del mundo, porque tendrá una profunda repercusión. ¿A dónde esto conduce? A una solución rápida que no es previsible. Pero de todas maneras, los dominicanos debemos ver esto como una lección en la que diplomáticamente no nos sintamos compulsados a tomar partido en una u otra dirección como Estado, aunque critiquemos y hablemos aquí. Pero frente a las posibles consecuencias de que eso dure, a este país no le conviene tomar partido. Y yo, con esa conciencia que tengo de que no nos conviene tomar partido ni rechazando ni aplaudiendo una u otra medida, sino propiciando el entendimiento, que seamos promotores de que hay que entenderse porque no podemos pelear aunque se repudie esa acción. Esa visión de que ahora se importe promover el entendimiento es lo que yo creo que debe ser asumida la línea de nuestro propio gobierno. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.